A propósito de la crisis sanitaria a la cual se ha visto envuelto nuestro mundo en este tiempo, es indudable que estamos viviendo tiempos de profunda incertidumbre. Y no solo incertidumbre, sino también temor y angustia. Y todo esto se recrudece debido a que no estamos hablando de un fenómeno regional o local, sino de algo que afecta a toda la humanidad en estos momentos. Todos los esfuerzos por detener la multiplicación de contagiados por el coronavirus parecen ser inútiles. La plaga sigue avanzando sin que nada logre detenerla. Ha habido grandes inversiones económicas y políticas y pareciera ser que nada es suficiente. Hay ciudades sitiadas, países cerrando sus vías de acceso y todo por un minúsculo virus que no podemos ver a simple vista y que sin embargo ha puesto en jaque al mundo entero. Teníamos un montón de cosas previstas para este año, como individuos, familias, comunidades, países, y sin embargo aparece esto que es algo imprevisto, algo que ni siquiera imaginamos hoy toca nuestras puertas. Todos hemos oído hablar del Titanic, seguramente. La película de DiCaprio lo dejó en nuestra memoria colectiva. El gran barco, fastuoso barco, la joya del mundo naval, se hunde en el océano Atlántico frente a las costas de Terranova. No había transatlántico que se le compare. Era el orgullo de los fabricantes. Era prácticamente un lujoso hotel flotante, un verdadero regalo para la vista. Tenía 16 compartimentos estancos que impedía realmente que se hundiera. Pocos botes salvavidas porque prácticamente no eran necesarios. Y el capitán del Titanic, Edward Smith, tuvo una frase que pasó a la historia: ni Dios puede hundirlo. Sin embargo, todos sabemos el final de la historia. El fastuoso barco se fue a pique debido a un imprevisto, un iceberg, y queda flotando la frase de Smith: ni Dios puede hundirlo, pero resulta que se hundió. Quisieron reemplazar a Dios, ignorar a Dios, retar a Dios, y resulta que lo que vino fue un desastre de proporciones. 1.300 personas perdieron la vida. La sociedad occidental, desde un punto de vista técnico, es simplemente deslumbrante, pero desde el punto de vista moral y espiritual, siempre está al borde de la catástrofe. Es una sociedad transgresora en todo orden de cosas, pero mayormente en lo moral y espiritual. En lo moral vemos que no hay respeto por el matrimonio, por la familia, por la vida. La juventud se ha animalizado yendo únicamente por lo instintivo, fuera de toda racionalidad. Ha pervertido su sexualidad. También es una sociedad transgresora en lo espiritual. Blasfema abiertamente el nombre de Dios. Se burla de los mandamientos de Dios, de los principios del cristianismo, de los valores que por generaciones lo han sostenido como sociedad. Hay un desafío constante a todo lo que sea autoridad, a todo lo que sea orden. Al mal se le presenta como una gran aventura y pareciera ser que el mundo quisiera vivir la gran aventura del mal. No obstante, en el plano moral y espiritual hay leyes que son inmutables. Los mandamientos de Dios, por ejemplo. Y esta emocionante aventura del ser humano que cree ilusamente que puede gozar del mal y evitar las consecuencias, finalmente lo alcanza. Y tiendo a pensar que este virus está generando algo que es importante tener en cuenta. Está señalando nuestra fragilidad, nuestra debilidad como seres humanos. Nos está gritando en nuestras caras que no somos omnipotentes, que no podemos hacer cualquier cosa que se nos venga en gana, que no podemos movernos como queremos porque somos tremendamente limitados. No obstante, ha surgido en la sociedad occidental algo tremendamente dañino que la Biblia llama soberbia. La misma que tenía aquella sociedad industrial con el Titanic, la tenemos nosotros ahora. En aquel momento la soberbia decía: este barco ni Dios puede hundirlo, y nosotros tenemos esa misma soberbia en estos momentos como sociedad. Todo el tiempo nos estamos jactando de nuestros grandes logros como si fuésemos indestructibles. Y viene este virus, pequeñito,
microscópico para decirnos que tenemos una existencia frágil, una vida pasajera, que no somos superpersonas. Y pienso que este virus nos volvió a la realidad, porque nosotros que nos jactamos tanto de nuestra sabiduría y de nuestros avances científicos, resulta que nos estamos moviendo en medio de la ignorancia. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál va a ser el resultado de todo esto. No sabemos qué va a pasar mañana con el coronavirus, si van a aumentar los casos de contagio, si cuánta gente va a morir. Menos sabemos qué va a pasar en 15 días más o en un mes más. Es imposible predecir el futuro. Y se cumple una sentencia que es bíblica y que dice que Dios resiste a los soberbios. Es decir, la soberbia del ser humano siempre recibirá la cachetada de Dios. Y si vamos a la historia, veremos que siempre ha sido así. Cuando el positivismo del siglo XIX cantaba de un mundo diferente y hacía loas de todo eso, estalló la Primera Guerra Mundial y le demostró que no era así. Y cuando decidieron construir una sociedad sin Dios que iba a ser maravillosa según ellos, resulta que apareció la Segunda Guerra Mundial, demostrando que el ser humano seguía siendo el mismo salvaje de siempre. Y entonces pareciera ser que siempre necesitamos de estas cachetadas como sociedad para volver a la realidad y darnos cuenta quiénes somos realmente y dónde estamos parados. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es creer que valemos tanto que podemos transgredir cualquier ley, que podemos hacer cualquier cosa a nuestro antojo, que podemos dejar de sujetarnos de los mandamientos de Dios y que podemos emanciparnos de todas las cosas y trazar nuestro propio destino. Como la historieta de Superman, un hombre que está por sobre la autoridad y por sobre la ley y que traza su propio camino. Y viene este virus a decirnos, para un poco, no eres Superman, eres una persona frágil, un individuo sujeto a la ansiedad y sujeto al temor. Hubo grandes sabios en la antigüedad que conocieron las consecuencias de la soberbia. Con razón el rey David hace 3000 años atrás oraba a Dios y le decía, presérvame, oh Dios, de la soberbia, que no se enseñoree de mí, que no me domine. En otras palabras, que no me crea un superhombre, que viva consciente de mi propia debilidad, de mis propias limitaciones. ¿Por qué pedía esto? Porque de verdad cuando aparece la soberbia, lo siguiente es un desastre de proporciones. Creo que este tiempo en que nos hemos recluido en nuestras casas y tratamos de no interactuar con otras personas a fin de cuidarnos y hacemos muy bien, tenemos que aprender varias cosas. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que tenemos que seguir las indicaciones dadas por las autoridades en todo. Recordemos que no somos superpersonas, que somos vulnerables. Entonces tomemos todos los recaudos que podamos frente a esto y no pensemos, a mí no me va a pasar nada. No, a cualquiera le puede tocar en cualquier momento. También usemos este tiempo para reflexionar. Usemos este tiempo para pensar en lo frágiles que somos, en lo cerca que puede estar la muerte de nosotros. Pensemos en eso. Y por sobre todo, que este tiempo sea el momento para inclinarnos delante de Dios y para buscar en Dios la respuesta a nuestros corazones. Entiendo que cuando hablamos de Dios, muchas personas piensan en ese ser infinito, inalcanzable, que está más allá de nosotros, alguien que es inaccesible para nosotros. Bueno, por todo esto es importante que pensemos que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Y cuando nos acercamos a Jesucristo y le escuchamos, estamos escuchando a Dios, lo que Él quiere decirnos. Y en consecuencia, agachar la cabeza y reconocer nuestras limitaciones, nuestras faltas, nuestros pecados y pedir perdón a Dios por misericordia. Y volver a ser quienes somos, pobres, débiles, limitados, vulnerables, no superpersonas. Y es la gran oportunidad que tenemos para detenernos, pensar en esto y volvernos a Dios. Piénselo.